Shabbat Shalom, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de este medio desde la comunidad de sus hogares. Para nosotros es un privilegio poder servir a través de este medio, agradeciéndoles que estén pendientes de esta transmisión. Para los hermanos que no me conocen, soy el hermano Leo, o José Leonardo Rosales Pineda, conocido como el hermano Leo, y le damos gracias al Todopoderoso porque nos concede el privilegio de podernos acercar a su presencia, que nos permite poder buscar sus instrucciones para aprender a hacer su voluntad. Es un placer y un gusto, hermano, poder servirles, como les digo, y que el Eterno bendiga a cada uno de los hermanos que están en diferentes lugares y países y estados. Que el Eterno bendiga a mis padres, a mis sobrinos y mis sobrinas en El Salvador, a las familias que viven en Cristo. Que el Eterno bendiga también a los hermanos que están en Los Ángeles, Carolina, Texas, Jersey City, Los Ángeles, Ohio, Honduras, y si hay en otros países, pues que el Eterno también me les guarde, bendiga grandemente. Así que, como ya, como ya hermanos he anunciado, vamos a estar meditando bajo el tema, hermanos, Cábala y sueño, parte número 2, ya que el sábado pasado estuvimos viendo parte, y pues hoy vamos a estar también, hermanos, viendo la segunda parte. No sin antes, hermano, agradecerle al Eterno, agradecerle también a cada uno de ustedes que estén pendientes. Así que vamos a hacer nuestra oración, nuestro lema como parte del pueblo de Israel que somos. No representamos, hermanos, a ninguna organización religiosa, tampoco estamos acá con fines de lucro. Todo lo que nosotros hacemos acá lo hacemos voluntario y nos valemos por nuestros propios medios. Así que eso no quiere decir que yo no enseñe o esté en contra de ofrendas y de diezmo. Eso no es el punto. La aclaración anterior, hermano, solo es para poder grabar en la mente de ustedes y de todos los que van a escuchar este video posteriormente, que nosotros lo que hacemos lo hacemos por voluntad, por amor. Como dijo nuestro Melech, da de gracia lo que de gracia recibiste. Así que busquemos la manera de preparar nuestra vasija, porque somos vasija. Y para eso tenemos que venir en oración. Únase conmigo si le place. Digamos juntos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh Israel, ya nuestro Elohim, ya uno es. Llamarás allá a tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y estas palabras que te mando hoy, grábalas en tu mente y en tu corazón. Habla de ella a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes. Cátalas en tu mano y que sirvan de señal en tu frente. Ponlas en las puertas de tu casa y en tus portones de tu ciudad. Bendito es Elohei de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Es un privilegio para nosotros podernos dirigir hacia ti, Abacadosh, con el único propósito de poder hallar gracia delante de usted, para que perdone todos nuestros errores y nos haga a un lado nuestras transgresiones y que con su palabra y su presencia, Abacadosh, nos pueda limpiar internamente para ser mejores personas cada día. Ahora síguenos tomando de la mano y llévelos por el camino de la verdad, Abacadosh. Todo, nuestro, todo nosotros lo necesitamos y todo nuestro ser lo necesita. En el nombre de nuestro gran Mele Yahshua Mashiach lo pedimos. Amén. Como dijimos, queridos hermanos, vamos a estar meditando bajo el tema Kabbalah y sueño, parte número 2. Y para comenzar, hermanos, quería hacer una pequeña memoria de la primera parte, de que estuvimos hablando, hermanos, de que en la primera parte hablamos sobre nuestro ser. Bueno, los que ya tenemos tiempo, hermanos, de estar estudiando estos temas, sabemos que nosotros no somos un cuerpo, sino que somos un alma, un ente espiritual, por cierto, un ente divino, en ese sentido, porque el Eterno insufló dentro de nosotros parte de Él. Él es espíritu, Él no es materia. Y la Escritura dice que después de haber formado al hombre, sopló en su nariz hálito de vida y el hombre hasta entonces vino a ser un ser viviente. Sé que aquella hermana inteligencia que nos da vida, que nos mantiene erguidos y nos hace mover y nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, y nos hace movernos, hacer todo el quehacer diario que nosotros tenemos que hacer. Es la energía misma divina dentro de nosotros. Así que venimos a ser prácticamente un ser espiritual, un ente espiritual dentro de un cuerpo físico. Pero hemos hablado de que aún nuestro cuerpo físico es parte de la misma energía condensada. Así que al final de cuentas, todo lo que existe viene del Creador. Él mismo lo produjo, él mismo. Es la misma energía, lo que somos todos. Así que es nuestra parte espiritual la que tiene prácticamente o debería tener el dominio y el control absoluto de lo que es el resto de la materia, es decir, el cuerpo. Lastimosamente, nosotros también sabemos de que la materia domina, en la gran mayoría del tiempo, domina y conduce el alma donde el alma en realidad no quiere ir. Así que en ese sentido, hermano, la parte física prácticamente necesita por lo menos de dos energías. La energía, hermano, que se obtiene a través de los alimentos cotidianos. Y como hablamos la vez pasada, estuvimos analizando de que muchas veces nuestro cuerpo, además de ingerir el alimento físico y obtener las proteínas y las energías que necesita el cuerpo para mantenerse fuerte y saludable y moverse y hacer el quehacer diario, aparte de eso necesita dormir. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué cabe hacerla ahora también? Porque dormimos. Y otra pregunta importantísima que nos estuvimos haciendo ese día fue, ¿cómo es posible de que nuestro cuerpo, aún estando dormido, consuma energía? Se supone de que si consumiese energía, porque actúa o está en acción, ya que estamos en el mundo de la acción, de la acción, es decir, el mundo de Asia, el mundo, el Malhut, el mundo físico. ¿Por qué es que el cuerpo sigue consumiendo energía aún dormido cuando no está haciendo nada? Pues? Y aún con todo y eso consume energía. Y si eso fuera poco, si el cuerpo, si el ser humano no duerme
lo suficientemente necesario, no se puede mantener erguido, no piensa adecuadamente ni cordamente, aunque ande los ojos abiertos, su mente se nubla. Y si no, pregúntele a los que conducen por, como parte de su trabajo cotidiano, diario. Ellos tienen que salirse de las calles y echarse un sueño, tomar un tiempo para dormir, porque la vista, aunque los ojos vayan abiertos, se nubla. Eso me ha pasado a mí porque yo he hecho viajes desde Virginia hacia Los Ángeles y también he regresado, y cuando uno está sumamente cansado, aunque los ojos los traiga abiertos, no ven. Y sin duda, toda aquella persona que ha conducido por el espacio de algún tiempo prolongado sabe de qué experiencia estoy hablando. Así que el cuerpo se agota porque no duerme, porque al dormir también recibe energía. Hablamos también el sábado pasado de que descansar no es lo mismo que dormir, que descansar es una cosa y dormir es otra. Dormimos para alcanzar energía, pero a veces no descansamos mientras dormimos, ni nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico sigue consumiendo calorías o energía, como ya dije. Y la parte espiritual, pues cuando uno está dormido, generalmente usted sabe de que cuando uno se duerme, usted que ha estudiado con nosotros durante algún tiempo, ya sabrá que cuando nosotros dormimos, nuestra parte espiritual, nuestro ruach y nuestra neshama ascienden a los mundos y trascienden sobre los mundos y se presentan a su creador. Y solo hasta que uno despierta es que esa parte espiritual vuelve al cuerpo. Y no hablo del primer nivel de la parte espiritual, o sea, del alma conocida en hebreo como nefesh. Esa se mantiene ahí todo el tiempo, porque cuando uno, hermano y hermana, solo tiene y depende de nefesh, está como una planta, como una bestia, como un animal. Y es en ese sentido, como hemos aprendido, de que en las escrituras se le llama al hombre que está en ese nivel sin trascender a lo espiritual para nada, el hombre animal. Así que también está en constante movimiento, tanto la parte espiritual como la parte física. La parte física, mientras duerme, quema calorías, y el alma, por otro lado, tiene sus propias experiencias de ir y venir. Cuando el salmista David dijo que la misericordia del Eterno son nuevas cada mañana, está refiriéndose a eso. Que el Eterno en su misericordia nos regresa el alma otra vuelta y nosotros nos despertamos y nos levantamos para hacer los quehaceres cotidianos. Y por eso, hermano, es que hay un costumbre de darle gracias al Eterno, porque Él nos da un día más de vida. No eso es lo que hacemos constantemente a diario. Amén. Así que, una vez más, hermano, para continuar, tenemos que leer la porción de base que tenemos, que está en Números capítulo 12, versos 1 al 16. Y aunque ya la leímos la semana pasada, pues, pero ahora tenemos necesidad de leerlo una vez más. Y dice, Miriam y Aarón murmuraban contra Moshe, porque había tomado como mujer a una cushita del territorio de Cush. Cush era un hermano, un estado, como es, podemos decir, un pequeño imperio en ese entonces, que dominaba parte de las provincias del monte Sinaí. Era fuerte, era un reino muy fuerte en ese entonces, y pues llegaba a su dominio hasta esa zona. Por eso dicen los territorios de Cush o Candace, ¿se acuerda de eso? Ok, entonces, y lo que sucedió, hermano, es de que cuando Moche Rabeno
fue enviado por el Eterno a liberar a Israel a Egipto, a que regresara y los liberara, Moshe Rabeno fue con toda su familia. Pero cuando llegó con su familia, donde los ancianos le aconsejaron de que él tenía que deshacerse de su esposa, porque no era de la descendencia hebrea, sino que era de otra etnia. Acuérdese que era hija de Yetro, un, un sacerdote de Madián. Así que Moisés tuvo que mandar de regreso a su esposa y a sus dos hijos, donde su suegro. Y no fue sino hasta que Moisés estaba al pie del monte Sinaí, ya con el pueblo libre, cuando Yetro es informado de eso y toma a su mujer, o sea, a su hija en este caso, a Sífora, y se la lleva a su marido con sus dos hijos. Y cuando Yetro llega, él manda el recado a Moshe Rabeno diciéndole, tu suegro Yetro te ha venido a visitar. Y Moshe Rabeno deja lo que está haciendo y recibe a su suegro. Y ahí dice la escritura que hacen un banquete, hay un convivio y una armonía completa. Y en ese entonces Yetro le entrega su hija y sus dos hijos a Moshe Rabeno. Y cuando Moshe Rabeno toma esto, entonces sucede la discordia y este conflicto del cual estamos hablando ahí. Por eso es que Miriam y le comenta a Aarón, murmurando en contra de Moshe Rabeno porque había tomado una mujer cuchilla. Y esta es la cuestión. Ella dice en el versículo número 2, dice, ¿acaso el Eterno, decía, ¿va? Solo habló por medio de Moshe? ¿No habló también por nuestro medio también? Y el Eterno oyó eso, como dice la Escritura. Y el verso 3 dice, ahora bien, Moshe era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón y a Miriam, salgan los tres del campamento y vayan a la tienda de la cita. Entendiendo esto, hermano, que cuando esto sucedió, ya el Mishkan en el desierto, o sea, la tienda de reunión en el desierto, había sido sacada de en medio del pueblo y puesto fuera, fuera del campamento. Israel como campamento, antes de pecar en el becerro de oro, la tienda iba en medio del campamento, teniendo tres tribus al oriente, tres tribus al norte, tres tribus al poniente y tres tribus al sur, o sea, el centro y la tribu de Leví, a la tribu de Leví custodiando, por decirlo de esa manera, el centro o el arca del pacto, donde, donde solo los Kohanim y el Kohen Gadol tenían acceso a lo más íntimo. Pero resulta que después de eso, el arca, tanto la tienda de reunión con el arca fueron sacados fuera del campamento. Y ahora Moisés se encontraba con su familia, cerca, con sus hermanos, en el campamento. Y el Eterno le dice a los tres, salgan del campamento a la tienda de reunión, porque la tienda de reunión ya ha sido removida de en medio del pueblo. Entonces dice, de repente el Eterno le dijo, salgan ustedes tres del campamento y vayan a la tienda de cita o reunión. Y salieron por los tres. Verso 5 dice, entonces el Eterno bajó en la columna de, o se hizo su emanación, su presencia en la columna de nube y se puso en la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes acercaron. Y el Eterno le dijo entonces, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, si hay
O sea que si alguna vez llega un profeta, a surgir un profeta de en medio del pueblo, y esto, hermano, déjenme decirle de que dice, en medio de un profeta, en medio, un profeta, si llega a haber un profeta, y me quiero detener aquí tantito, hermano, porque nosotros hemos llegado a pensar que la gente viene a ser profeta como por arte de magia. Y en realidad, ese no es el caso general. Ninguna persona, hermano, como usted verá, sale práctica o ya nace con. Y si la persona tiene algunas cualidades, necesita desarrollarlas y el desarrollo consiste en la práctica. Así que las personas no nacen profetas, ¿ve? No nacen, sino que prácticamente es una práctica que se aprende a medida se va ejerciendo y se va aprendiendo de los mayores, es decir, de los profetas que ya son profetas. Y aquel que no es profeta aprende de. Tenemos un ejemplo bien claro, como cuando Eliseo, ¿ve? Tenía que seguir a su padre espiritual, por supuesto, Eliyahu Anabí, y no se quería separar de él y andaba aprendiendo de él. Saben la historia. Así que se aprende del profeta mayor. El profeta menor aprende de un profeta mayor, mayor en el sentido de que pues aquel ya es un profeta que ha recibido la capacidad de profetizar o de profecía constantemente. Entonces tiene experiencia en eso. Puede mostrarle a un principiante cómo y cómo hacer y qué hacer en el momento preciso. Así que el Eterno está diciendo, si hay un profeta entre ustedes, me manifestaré a él por medio de visiones. Y lo que le quiero decir, hermano, esto de visiones, como dije el sábado pasado, ahora quiero aclararlo más o plasmarlo más en su mente. La visión es una manera de profecía un poco más baja que el nivel de profecía que se le fue entregado o dado a Moshe Rabelo. Así que viene siendo como el segundo nivel, la visión. Y luego dice, y solo le hablaré en sueño. La palabra, la profecía en sueño es otro nivel, es decir, como se puede decir como el nivel básico. Los sueños, en realidad, en los sueños hay profecía. De que la visión es una y el sueño es otra manera de eterno manifestar o podríamos decir como informar al profeta de eventos que pueden ocurrir en ese momento o en un tiempo cercano o en un tiempo futuro. Es más, una profecía puede tener al menos tres cumplimientos, un principiante, un medio y un final. Así que las profecías pueden tener triple cumplimiento. Tal vez no todas, pero algunas que sí son bien importantísimas, como es el caso de la famosa profecía de Daniel, que habla de la desolación desoladora, como lo dijo Yeshua Hamele. Así que estamos hablando de que visión es un nivel y sueño es otro nivel de profecía, pero en el verso 7 dice, pero no ocurre lo mismo con mi siervo Moche. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. Y este es otro nivel muy alto. En este nivel, hermanos, son pocas las personas que han llegado a tener esta clase de profecía. Pero tampoco Moshe es el único que ha llegado a ese nivel. De hecho, nosotros sabemos que
Nosotros sabemos, hermano, de que Yeshua Hamelech sobrepasó el nivel de Moshe Rabén. ¿Eh? Así es de que, y hay otros, por ejemplo, Eliyahu Hanabí también es un elevado profeta, se conoce inclusive, aparte de Moshe Rabbeinu, se conoce como el profeta mayor, Eliyahu Hanabí, y aunque él no tiene un libro específico escrito por su nombre, las profecías que fueron escritas de él trascienden los tiempos. Así que dice, a Moshe le hablaba cara a cara, y la palabra cara a cara no es físico, o sea, no traiga a su mente, querido hermano y hermana, de que el Eterno tiene un rostro y el rostro lo ve Moisés y está hablando con él. Eso es una figura retórica que se usa para darle una idea al lector. Así que esa es una visión clara, no son enigmas. O sea, sí hablará, no hablará por una visión clara, o sea, por visiones ni por enigma, o sea, acertijo o claves. Él contempla la imagen del Eterno. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi siervo, de mi servidor? Le pregunta el Eterno a Miriam y a Aarón. En contra de Moshe, la, la ira del Eterno se encendió contra ellos y se retiró. Y el verso 10 dice, cuando se disipó la nube, o sea, la nube dejó, ya no existió allí, se elevó, se disipó. Dice, cuando se disipó, déjeme ver, dice mientras hablaban con cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Lo que está, o sea, ¿por qué menciona a Aarón y no a Moshe Rabeno con respecto a la lepra de Miriam? Lo que sucede, hermano, de que en ese periodo de tiempo, quien ejercía el sacerdocio como el Cohen Gadol era Aarón, Hamashiach, el ungido, Aarón el ungido. Y era, hermano, el hombre que podía declarar si la persona estaba enferma o no. El Cohen Gadol es el que tenía el derecho legal de declarar una sentencia sobre una persona leprosa. Él es el que podía examinar la piel o la llaga, la tienda, porque fíjese de que esto sucedía así cuando la persona estaba cometiendo desobediencias o errores, entonces venía la lepra y pegaba sobre la pared de afuera de la carpa o de la tienda. Y entonces sabía que la familia tenía que salir de allí y dejar todo adentro y quemarlo. En el caso que se descubriera a tiempo, por supuesto. Cuando el tiempo pasaba y no se descubría, entonces la lepra yacía dentro de la tienda. Y pasaba lo mismo si se descubría. Pero si no se descubría y se seguía viviendo, cometiendo errores, entonces la lepra pasaba de la carpa hacia la piel de las personas. Y cuando la persona ya andaba eso en la piel, entonces tenía que ir al, a la carpa de reunión para que lo revisara el Cohen Gadol. Y cuando el Cohen Gadol lo revisaba y se daba cuenta que sí estaba leproso, entonces el Cohen Gadol tenía la potestad o el derecho legal adscrito de poderle poner una sanción o una sentencia a esta persona. Y generalmente la sentencia era que saliera del pueblo.
y que estuviese separado del pueblo por un periodo de tiempo. Generalmente tenían que ser 40 días. Por eso se conoce como cuaresma. O sea que la persona, ve que hoy en día dicen que la cuaresma, es decir, que hay que poner en cuarentena. Viene la palabra 40. La cuarentena viene de 40. Que en realidad quiere decir, hermano, que es un periodo de tiempo prolongado donde la persona puede, si está enferma, puede recuperarse poco a poco de eso. Después quizás te darles tratamiento, por supuesto, porque eso es lo que decía en las tiendas de reunión. Los Kohanim prácticamente actuaban como, como los doctores de hoy en día, como los enfermeros de hoy en día. Sabían hacer um, poses, es decir, componentes de hierbas para poder aplicar en las partes afectadas, no de la lepra, pero sí de otras clases de enfermedades. De hecho, la gente iba al templo para ser sanado y mucha gente recurría al templo para eso, es decir, a la carpa de reunión. De ahí es donde los rabinos dijeron de que al ver que mucha gente iba prácticamente a buscar sanidad, y esto lo hacían en los días de Shabbat, entonces decidieron los jajamín, los sabios, restringir, por lo menos en el día Shabbat, que no fueran a buscar un favor de esa manera. Cosa que fue contradicha por nuestro Melech, Yahshua Mashiach, porque Yahshua dijo, les dijo a ellos, de que si ellos habían aprobado que una oveja fuese rescatada si se había ido a un hoyo en Shabbat, o si tiene ser llevada a beber agua en Shabbat, y si un niño de 8 días es circuncidado en Shabbat a los 8 días, un niño recién nacido es circuncidado a los 8 días, aunque sea Shabbat, ¿cómo es posible de que una persona enferma no pueda recibir una sanidad en día Shabbat? Ve la discusión surge por esto, porque la gente, no solo en Shabbat, alguien me preguntó a mí hace un tiempo atrás de que por qué era de que nosotros pretendemos decir hasta el día de hoy de que el Shabbat es el cuarto mandamiento y que está vigente, cuando en las escrituras claramente ha sido registrada, por lo menos en los llamados evangelios, que, que Yeshua quebrantó el Shabbat porque hacía los milagros en Shabbat. Eso no es lo que está haciendo Yeshua Hamelech. Yeshua no está quebrantando el Shabbat. Él mismo dijo de que en Shabbat está permitido hacer el bien y sanar a una persona en Shabbat es hacer el bien. Así es que hacer el bien en Shabbat no te hace a ti una persona violador del cuarto mandamiento. Hacer el bien en Shabbat es legal y es aprobado por el Eterno, de acuerdo a la instrucción de nuestro Melech, Yahshua Mashiach. Así que eso es lo que tenemos ahí. Entonces tenemos que dice, Aarón le dijo entonces a Moshe, te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estamos poseídos. Que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces el Eterno le suplicó, entonces el Eterno le suplicó, entonces a Moshe le suplicó al Eterno, por favor, detente, sánala. Pero el Eterno le respondió a Moshe, si su padre la hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Esta es otra costumbre prácticamente, hermano, de que es ignorada y desconocida dentro del mundo religioso, por supuesto. Pero son cosas que en el pueblo esto es entendible. ¿Ve? O sea, que un padre escupa a la cara a una hija o a un hijo eso es una ofensa, se puede decir que es como una señal de humillación. Y a raíz de eso, la persona tenía que esconderse de sus conocidos
salir del pueblo como que si fuese una leprosa por 7 días. Y entonces, tomando eso como medida, ese fue el castigo o el juicio o la sentencia en contra de Miriam. Así que dice que sea pues excluida del campamento por 7 días, después de lo cual se reintegrará. Miriam quedó pues fuera del campamento por 7 días y mientras ella no regresará, y mientras ella no regresará al pueblo, y el pueblo no se movió, porque pues Miriam era una persona bien estimada, y mientras ella estaba fuera del campamento, el pueblo no se pudo mover. ¿Ah? Entonces el pueblo partió eso quiere decir, cuando dice que el pueblo partió, quiere decir que ya Miriam había sido aceptada dentro de la comunidad de Haserot y acampó en el desierto de Parán. Tenemos, hermanos, prácticamente hablando de esto, hablando de sueños y de profecías, ¿verdad? Porque aparte de que nuestro título es Kabbalah y sueño. Y al momento en que nosotros leemos, hermanos, que el Eterno le dice a Aarón y a Miriam de que si hay algún profeta, él le va a hablar en visiones o en sueños, deja claro y plasmado en las escrituras de que esa es la manera en que el Eterno comunica algunas profecías o anuncia prácticamente eventos del futuro o presentes, inmediatos o cercanos, por medio de los profetas. Y hablé el sábado pasado para hacer una aclaración de esto, hermano, que ah, esos 3 niveles, hablar cara a cara, que ese es un nivel, y obvio que eso tiene una explicación, como ya dije al principio, y tener una visión cara a cara, tener una visión o una profecía por sueño, o quiero decir por visión, y tener una profecía por sueño, esto prácticamente demuestra que son 3 niveles y cada uno pues tiene su transmisor, es decir, quien lo trae y su receptor. Y ya dijimos que el que habla, el primer nivel, que es mencionado como hablar cara a cara con el Eterno, eso quiere decir de que no hay un intermediario, de que la voz la está recibiendo directamente y que en ese sentido no hay una figura, no hay una clave, sino que está siendo dirigida y bien, o explicada o dicha bien claro al receptor. El receptor, en este caso, que es el profeta, él no tiene que decir qué significará ese sueño o esa visión, porque no fue dada la profecía por medio de sueños ni de visión, sino que recibió una instrucción directamente y clara, como dice la Escritura, de parte del Eterno. Ahora, los otros niveles, pues hay que, hay que interpretarlo. Y el sábado pasado puse el ejemplo de Shimon Kefa cuando estaba en Job y había subido a la azotea a orar y él dice que vio una visión, ¿eh? Y vio un lienzo que descendía del cielo atado de las 4 puntas, pero que bajaba y dentro del lienzo habían cosas que se consideran por las escrituras como inmundas, o sea, cosas no apropiadas para ser alimento. Y lo que a Pedro le impresionó es de que después de ver la visión, dice que oyó una voz que le decía, mata y come. Entonces él estaba un poco confundido, perplejo, porque él no entendía qué significaba eso. Él se dio cuenta o entendió la visión justamente en el momento cuando llegó a la casa de Cornelio, el centurión. Y cuando él empezó a hablar la palabra del Eterno, dice la escritura que descendió Ruach de sobre él.
las personas que estaban esperando que Pedro los introdujera en el mensaje o en la enseñanza de la Torá dada por Yeshua HaMelech. Y entonces Ruach HaKodesh llenó a las personas y también hablaron otros idiomas como una señal de que eran tomados por igual. Y por eso la expresión que dice Pedro más adelante cuando dice, ¿acaso se les puede impedir a estas personas que no reciban Tevilá? Ya recibieron el Ruach HaKodesh como nosotros al principio. ¿Eh? Y cuando dice al principio, se está refiriendo prácticamente cuando fue derramado Ruach HaKodesh en la fiesta de Shavuot, conocida en el mundo religioso como Pentecostés. Ahora bien, entonces Pedro declara, dice la escritura, que Pedro dice, ahora entiendo. Se dio cuenta usted, él tenía la visión y no la había comprendido, sino hasta ese momento. Y dijo él, ahora entiendo que el Eterno no hace acepción de personas, sino que en cualquier lugar que haya una persona que sea temerosa de él, él se agrada. Eso que dijo allí, eso era lo que significaba la visión que tuvo con respecto a los animales cuadrúpedos. En realidad, Pedro nunca pensó de matar cosas inmundas y comérselas, porque como él mismo dijo que nunca había comido cosas semejantes, porque ellos respetan la Torah, o sea, son practicantes de Torah, son Torah Shomer. Y, y cuando hablamos, hermano, de estos temas, de sueños, el, la persona destacada en estos temas prácticamente es Joseph, de Jacob. Acordemos, hermanos, que Joseph, ese muchacho desde pequeño, él tiene sueños y él empieza, además de tenerlos, empieza a comunicárselos tanto a sus hermanos como a su padre. Y su padre en realidad no le echa mal de ojo, o sea, no le da envidia, pero sí sus hermanos. Y ya sabemos la historia, ya sabemos lo que pasó entre él y sus hermanos. Que mientras él, sin, sin afanes de vanagloriarse prácticamente, contaba los sueños, pero sus hermanos odiaban, tomaban a mal que él les transmitiera esta información, porque se suponía de que ellos sabían de que el que iba a reinar era Yahudá. Pero si Joseph les está diciendo de que él va a ser rey, entonces ellos tienen un conflicto. ¿Eh? Y, y entonces ellos le dicen, tú vas a reinar sobre nosotros. Ellos no aceptan eso. Pero lo que, como es una profecía a base de sueños, se explica, ¿no? Entonces es un poco confusa. Y en ese sentido, hermanos, se entiende que hay que tener una interpretación. Sin embargo, Joseph, aunque era de un nivel espiritual muy alto, todavía no comprendía prácticamente, no supo discernir dónde es que él iba a ser rey. ¿Se explica? Y tampoco supo en qué periodo de tiempo de su vida. En realidad, José hubiese sido um, rey de Egipto mucho más temprano que cuando lo fue. Pero el hecho mismo de haber contado sus sueños sin saberlo interpretar, o sin que nadie se lo interpretase, sino más bien prácticamente por mal de ojo, o sea, envidia, a través de sus hermanos,
Eso le retrasó su reinado prácticamente cerca de 20 años o 22 años. Así es que ya sabemos que él fue rey, o el gobernador, fue rey de Egipto. Alguien que escuche esto que estoy diciendo yo puede decir, no, él no era el rey es el faraón. Déjeme decirle, querido hermano y hermana, de que cuando el faraón que le dio el derecho legal de venir a ser su gobernador, que lo puso solamente por debajo de él, como él le dijo, solo en el trono yo sería mayor que tú, pero lo demás, todo está bajo tu poder. Resulta que ese faraón murió y ¿sabe qué? Adivine quién tomó ese puesto. ¿Quién era la persona capacitada e indicada prácticamente para eso? Sí, Joseph ben Jacob. Joseph vino a ser el faraón de Egipto por 40 años, nada más y nada menos así. Es que si no lo sabía, ahora lo sabe. Y ya sabemos que sus hermanos también, o sea que el sueño fue profético, fue cumplido. Solo que tuvo un retraso de tiempo, nada más. Pero que el sueño se cumplió justamente así como había sido uh, um, dado o transmitido, como dice nuestro jajamín, sabio, que cuando viene una profecía a través de un sueño, esa profecía que viene a través de sueño viene mezclada entre verdad y, y falsedad. Voy a repetirlo de vuelta. Los sabios han enseñado de que una profecía que es transmitida a través de sueño, esa profecía trae tanto verdad como falsedad. Está sujeta a la interpretación. Pues vaya, un sueño, una profecía que ha sido dada a través de sueño, está sujeta a la interpretación. De ahí que se necesita un intérprete de sueño. ¿Se entiende? Espero que sí. Es de allí, querido hermano y hermana, que se necesita un intérprete. Y si va alguien, tiene un sueño así y se lo cuenta a una persona que no está capacitada y le echa mal de ojo, entonces le puede arruinar la fiesta, como dice. Así que necesita ir de una persona que sea altruista, que no le eche mal de ojo, que no le tenga envidia por lo que el sueño significaría en este caso. Y que sea una persona que puede cambiar por medio de la interpretación y traer una profecía positiva, haciendo a un lado lo negativo, la mezcla de lo positivo y lo negativo que hay en una profecía dada a través de sueños. Y como es el caso de que todos los sueños prácticamente no son iguales, las profecías tampoco son iguales en el sentido de ser tan importantísimas. Tampoco quiero, hermano, de que usted que vaya a malentender de que que las profecías solo las tienen que soñar las personas que son temerosas del Eterno y que están tan conectadas con el Eterno. No, así que no se extrañe si hay personas por allí que de alguna manera profetizan. Es posible, es posible. Espere que se cumpla para que usted lo apruebe, por supuesto. No se vaya a la primera. Pero si se cumple, pues no se extrañe, porque déjeme decirle de que el faraón tuvo sueños proféticos. ¿Se dio cuenta usted? El rey de Egipto tuvo sueños proféticos, pero él no tenía la capacidad de interpretarlos. Entonces tenemos un niño soñador que fue vendido por sus hermanos
y fue a parar prácticamente después de haber sido vendido como un esclavo a la casa de uno de los personajes grandes dentro del imperio egipcio en esa época, de nombre Potifar. Después de ganarse el aprecio de su jefe, Potifar lo pone a cargo, a Joseph lo pone a cargo de toda su hacienda, de todo su negocio. Y los negocios y toda la casa de Potifar, en las manos o bajo la administración de Joseph, Ben Jacob, prospera. El hombre está feliz y está confiado, no se tiene que preocupar porque Joseph está haciendo un excelente trabajo. Pero ya sabemos la historia, la esposa de Potifar, es atraída por la belleza y el cuerpo bien dotado de Joseph, Ben Jacob. Y entonces lo quiere seducir y sabemos la historia. Es echado preso y mientras está en la cárcel, en ese mismo tiempo llegan por allí también dos personajes muy cercanos al rey, que se conocen como el panadero y el copero. Y entonces, y entonces tenemos que notar nosotros de que estos personajes, al final de cuentas, tienen que, tienen que estar junto con Joseph en la cárcel. Y aunque ellos se consideraban de alto, de rango muy alto, es decir, de una casta más alta, tenían que estar ahí. Y aunque se les asignó un cuidado especial dentro de la cárcel, estaban presos. No sé cuánto tiempo estuvieron allí, pero la escritura dice que ellos tuvieron un sueño y estaban preocupados y José notó la preocupación en sus rostros y les preguntó que qué les pasaba. Conocemos la historia de que los hombres le dicen a José que habían tenido un sueño y estaban preocupados porque no significaba no sabían el significado del sueño. Y Joseph ya para entonces había aprendido a dominar ya o a controlar prácticamente la interpretación. Y ahora tiene que hacerlo para interpretar los sueños de estos dos personajes. Y como dice la escritura, exactamente como él ve, como le digo, el hombre tiene la capacidad de hacerlo y acertó justamente como él lo justamente como él lo, lo interpretó. Uno de ellos murió y el otro pues volvió a servir al faro. 2 años después el faro tuvo, como sabemos, tuvo dos sueños repetidos y estaba preocupado, perplejo, pensativo sobre el significado de esos sueños. Y en mi opinión, le voy a dar mi opinión de esto, en mi opinión, supongo yo que el faro hace lo mismo que hizo Nabucodonosor, que se acuesta pensando qué deparará el futuro sobre mi imperio. ¿Por cuántas generaciones va a durar, va a durar mi descendencia gobernando y controlando al mundo que se conoce en ese tiempo, que controlamos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pensando en eso, dice que se durmió y tuvo el famoso sueño del árbol que era tan frondoso que casi llegaba a los cielos. Sabemos esa historia. Justamente, hermano, esos sueños vienen a raíz de estar pensando, queriendo ajustar
lo metafísico a lo físico, queriendo saber el futuro, queriendo saber qué deparará en el tiempo que viene. Me imagino de que esta misma situación le pasó al faro, porque Egipto era próspero, como lo mismo, como lo dice las escrituras, que Egipto era como lo es Estados Unidos hoy en día, país próspero que da alimento a muchos países del tercer mundo. Entonces, tiene esos dos sueños, pero él está abatido, él está preocupado porque él sabe de que esos sueños mm, tienen un significado importante. Por esa razón, él está preocupado. Y empiezan a venir las personas. Y oiga usted, déjenme decirle esto es bien importantísimo. Aquí tenemos a Joseph que hace 2 años atrás ha interpretado dos sueños y han salido justamente como él los interpretó. Así que de la cárcel a gobernador. Eso no nada más le sucede, le está llegando el tiempo a Joseph, solo por interpretar los sueños del paro. Ni siquiera tuvo Joseph los sueños. Pero ¿quién era Joseph? ¿Era solo Joseph? En primer lugar, Joseph interpreta los sueños del copero y del panadero, que por haberlos interpretado correctamente, hace que ellos 2 años más tarde se acuerden de él. Y cuando el paro tiene sus sueños y nadie los puede interpretar, le dicen al paro, señor, en la cárcel hay un muchacho que sabe interpretar sueños. Y es así que de un instante, en un tiempecito corto, pasa de la cárcel a gobernador. Y los sabios nos dicen que todo esto es por la capacidad que tiene Joseph de interpretar sueños. Miremos prácticamente la descripción de los sueños del paro. Génesis capítulo 41, verso 1 al 36. Espero que usted tenga su Biblia y lea conmigo. No importa la versión que sea. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le pareció que estaba junto al río. Y oiga usted, la palabra junto al río, porque sucede de que el río Nilo, que se conoce como el río Nilo, era donde se sembraba, el que ocupaban para hacer como regadillos y sembrar todo lo que era necesario para abastecer y alimentar a toda la gente de Egipto y parte de los otros países. Ellos confiaban allí. Por eso le estoy diciendo yo de que cuando el paro tiene sueño, él está pensando en eso. ¿Por qué el río? Para ellos el río era tan importantísimo. El río para ellos, hermano, era un dios, por cierto. Se supone que cuando Moshe fue hallado por la princesa en el río, la princesa dijo de que el río se lo había dado, que el río era un dios, o sea, prácticamente ella estaba pidiendo a los dioses que le den un hijo, y resulta de que lo hay en el río. Para ella el dios río le dio un hijo. ¿Se explica? Y dice que junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que las y que detrás de ellas subió del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon, dice, cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto e injustas de carne devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y el faro, y despertó el faro. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña,
El verso 6 dice, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó el paro. Y he aquí que era un sueño. O sea, el paro está recibiendo, oiga usted, el paro está recibiendo sueños proféticos. Usted se preguntará, ¿el paro? Pero si en la iglesia a mí me ha enseñado que para que yo tenga un sueño profético, yo debo de estar tan cerca y de saber que solo hay un Dios y todas esas cosas. Todo eso son malas instrucciones. En realidad, hermano, tiene el ejemplo um, que no solo los, ¿cómo le quiero decir? Las personas que tienen conexión con el Eterno son capaces de recibir sueños proféticos. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar al Faraón. Y esto es bien importante, hermano, porque para venir en ese tiempo, para poder ser un rey, necesitaba estar por encima oiga usted, por encima de sus consejeros, porque a su servicio sus consejeros eran magos, eran astrólogos, eran adivinos, eran personas muy poderosamente metafísicos. Y cuando hablo de metafísico, estoy hablando, hermano, que conocen las cosas que hay en los otros mundos, porque déjeme decirle de que este mundo físico, el Malkut, o el mundo de Asilut, o de Asia, quiero decir, el mundo de Asia, de acción, que es este, no es todo lo que existe. Hay otros mundos. Y estas personas son capaces de tener acceso y conocer eventos y cosas y traerlas esas cosas a este mundo físico. Y el paro debería estar por encima de ellos, porque de lo contrario, no puede ser el rey. Así que para que el paro fuera el rey, necesitaba estar por encima del conocimiento de estos otros. Así que sus consejeros eran personas muy importantes. Según nuestros sabios, Bilán, el famoso profeta gentil, era un consejero del paro. Yitro era otro consejero del paro. Oiga usted quiénes nomás eran. Solo personajes extremadamente poderosos. ¿Y a usted ha oído el famoso personaje llamado Job? Pues Job era otro consejero del paro. ¿Se acuerda de aquella famosa frase de Job cuando dice, yo de oídas que había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven? ¿Sabe qué es lo que tiene en mente? Él estuvo desafiando a Moisés Rabeno y a Aarón y a los líderes de Egipto, a los líderes de Israel en Egipto. Él era un consejero del faraón. Y por cierto, aconsejó al faraón de que si la descendencia de Abraham había de morir por fuego, él dijo no, porque Abraham fue metido al fuego y no murió, así que su descendencia el fuego no le puede hacer nada. Y también le dijeron de espada, pues si iba a morir, si mataban a la descendencia de Abraham por espada, y él dijo no, porque Abraham vino, él solo fue 400 hombres y derrotó a 5 reyes con todos sus ejércitos. ¿Qué le puede hacer la espada? Y mientras deliraban qué hacer con la descendencia de Abraham vino, o sea, el pueblo en Egipto, decidieron de que la única manera en que
ellos podían prácticamente deshacerse de la descendencia de Abraham Avino era ahogándolo, ya que pues no Abraham Avino no había pasado alguna prueba de agua, así que su descendencia podía ser prácticamente, ¿cómo le puedo decir?, vulnerable al agua, y por eso escogieron el río para poderlos ahogar. Y fueron los consejeros que le dieron estas ideas al rey, y así sucedió como es la historia. Así que, pero de alguna manera él había oído de ese Elohei grande. Me imagino de que ahí estaba cuando Moshe Rabeno llega y le dice al faraón, dice Yuhei Bajei que deje ir a su pueblo para que le rinda, para que le queme holocaustos en el desierto por 3 días. Y se me imagina que él estaba ahí como consejero, Joe y todos pues esos personajes que mencioné. Y de allí surge aquella gran famosa expresión de Faro cuando dice, ¿y quién es Yuhei Bajei? Yo no conozco a Yuhei Bajei ni voy a dejar ir a Israel. Porque el Faro tenía conocimiento de todos los dioses. Era, era un metafísico, pero no sabía de la manifestación de el Eterno por el nombre Yuhei Bajei. Y acordemos, hermanos, que el nombre Yuhei Bajei, déjeme ver si puedo mostrarle algo. Permítame un momentito. Intentaré hacer algo por aquí. Si puedo, se los muestro. Y esto es solo para que tengan una idea. ¿Qué es Yuhei Bajei? El nombre, el tetagrama, como se conoce. Si lo tengo acá, se lo voy a mostrar. Espero tenerlo. Bendito seas Akadosh Baruj Hu. Oh, me temo que no lo tengo aquí, mi querido. No sabe cuánto lo siento, yo debería tenerlo acá. Lo tengo en la computadora, pero no se los puedo mostrar allí porque no sé manualidades de la cuestión. Me hubiera gustado mostrarle qué es el nombre, a que se conoce el nombre sobre todo nombre y por qué se le llama así. Ah, voy a intentar hacerlo para la próxima, que quizás sea otro tema, no importa, yo voy a intentar mostrárselo la próxima vez. Yo debería de tener esto acá, pero mm, déjeme ver por otro lado. Permíteme un momento, mi querido hermano, téngame paciencia. Ah, en realidad debería tenerlo acá. Déjeme ver si lo tengo por acá. No, mi querido hermano, no, no, no. Déjeme ver algo. Si lo hallo, se lo voy a mostrar, hermano, para que tenga una idea de qué significa todo esto. Cuento.
estoy con esto. Yo bajé ese foto, hermano, para mostrárselo, pero y no sé, bueno, con tanto que hacer no me ha dado tiempo de plasmarlo aquí para poderlo mostrar. Ya día estoy con eso que se lo quiero mostrar, pero hasta el día de hoy no ha sido posible y hoy sí quería hacerlo, pero no lo estoy encontrando. Pero si media vez lo encuentro acá, se los muestro. Que yo debería tenerlo. Como le digo, lo tengo en la tableta, pero no se lo puedo mostrar porque pues está ahí, ¿no? Entonces no me es posible. No, no sin antes no, no lo encuentro. Va a ser para la próxima, se los debo. Estábamos hablando del faraón. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, eso quiere decir que el panadero fue quien murió, porque el copero aún le está sirviendo al faraón. Y es la referencia de Joseph diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Eso es lo que le quería decir, de que la interpretación, si la persona es una persona altruista, como lo era Joseph, de Ben Jacob, la interpretación va a ser favorable y como él no va a tener una envidia, entonces va a ser positiva. La interpretación de un sueño depende prácticamente, o sea, para que sea positiva, depende del intérprete. Es recomendable no exponer los sueños ante una persona inexperta, pero si hay una persona experta que usted tenga que le coste a usted, entonces puede consultar con él y él le va a dar un buen augurio de un sueño. Y dice, y él y yo tuvimos un sueño. Estaba allí un joven hebreo, sirvió del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió a llamar a José y lo sacaron apresuradamente, oiga usted, de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al faraón. Y dijo el faraón a José, yo te he, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José al faraón diciendo, no está en mí, es Elohim. Elohim será el que dé respuesta propicia al faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas gruesas, gruesas de carne y huesos y hermosas, quiero decir, y de hermosa apariencia, que se aman por el prado y que otras 7 vacas subían después de ella, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuada que no he visto otra semejante en realidad en la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las 7 primeras vacas gordas y estas entraban en sus extrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, pues la apariencia de las vacas era aún mala. Cuando, cuando al principio
como al principio, y yo desperté. O sea, eran placas y feas como al principio. Y se despertó también soñando. Tuve también sueño, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otros 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ella. A las espigas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José al faraón: el sueño del paro es uno mismo. O sea, lo tuvo 2 veces, pero el significado es el mismo. El Eterno ha mostrado al faro lo que va a suceder. Eso es lo que le digo, mire, lo que va a suceder, un sueño profético. La razón es que el faro quiere saber qué va a pasar en el futuro con su gran imperio. Lo mismo que le pasó a Nabucodonosor, que tuvo sueño porque él estaba pensando que va a deparar en el futuro de mi imperio. ¿Se explica? Así que al final de cuentas nosotros estamos determinando qué es lo que podemos soñar. Independientemente o dependiendo de qué pensamos, durante las últimas horas, más que todo, que nos vamos a dormir, entonces así viene el sueño. La, dice, déjeme ver. Y dice, son el mismo. El verso 27 dice, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas maduras y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió al faraón. Lo que el Eterno va a hacer lo ha mostrado al faraón. ¿Ves que es profético? Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hombre consumirá la tierra, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será grandísima. Y el verso 32 dice, y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte del Eterno. O sea que no, ve que él está interpretando que el sueño, que él ha tenido 2 sueños, pero que el sueño tiene un mismo significado, y por haber sido 2 veces, eso quiere decir de que no hay duda. Esa es la interpretación, porque yo le digo de que los sueños, las profecías que vienen a través del sueño pueden ser ambiguas, pero el hecho mismo de que el sueño haya pasado, sucedido 2 veces, eso ya no hay duda, eso confirma que, por eso es que el hombre está diciendo acá, y dice, y esto que, dice, y déjeme ver, haga esto, Faraón, hizo por tanto, el 32 dice, y al suceder el sueño al faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte del Eterno. O sea, prácticamente este sueño no era de los más bajos. Esta profecía era de las que están inmediata a la profecía de una visión. Y que el Eterno se apresura a hacerlo. Eso significa que ven 2 veces. Por lo tanto, provéase ahora el faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto, y quinte, o sea, hablando de quinto, la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten todas las provisiones de todos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de la ciudad, y guárdenlo. El 36 dice, esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Bendito sea Kadosh Baruj Hu. Dice,
Ahora bien, un rey de esos tiempos no son como los reyes o los gobernadores de hoy. Ellos tenían un equipo de consejeros, todos metafísicos. Y eso es lo que le quiero decir. Que usted puede preguntarse, ¿qué es la metafísica? La metafísica es aquello, o sea, más allá de, de lo natural. O sea, que es el mundo sobrenatural. Tener conocimiento de las cosas sobrenaturales, que vienen de otros mundos. Y ya vamos a ver prácticamente esta otra parte. Ahora bien, dijimos que todos los reyes eran metafísicos y sus magos sabían hacer grandes cosas y si sus consejeros sabían hacer grandes cosas, imagínense él, imagínense el rey, para que tuviera él de rey, pues sabía hacer mucho más, ¿no? Era lo mínimo que podía suceder. Nuestros sabios cuentan de que el faraón tenía, el trono del faraón estaba sobre 70 escalones. O sea que para llegar donde estaba el trono del faraón hay que subir 70 escalones. La escritura nos cuenta de que antes de la Torre de Babel había un solo idioma. Y nuestros sabios nos han transmitido de que el idioma único que se hablaba en ese tiempo era el hebreo. Pero que después de la Torre de Babel, cuando se confundieron las lenguas, el Eterno dio 70 idiomas más. Así que una de las características para venir a ser el faraón era saberse los 70 idiomas. Solo imagínense, 70 idiomas. Así que cada escalón significaba un idioma. Y el faraón estaba arriba, o sea que él sabía y manejaba los 70 idiomas. Pero con el hebreo era 71. Y resulta de que el faraón no entendía el hebreo. Bendito sea el Eterno. El Eterno todo lo sabe, todo lo entiende. ¿Eh? Él tiene todo control. Así que resulta de que José no sabía los 70 idiomas. Inclusive una noche antes de presentarse al faraón. Pero resulta de que cuando él sabe de que va a presentarse del faraón, él clama al Eterno y está constantemente en ese clamor toda esa noche. Y nuestros sabios nos cuentan de que en esa noche el Eterno lo hizo sabio que pudiese manejar los 70 idiomas más el hebreo. Así que cuando Joseph, Ben Jacob, se presenta ante el faraón, él sabe 71 idiomas. Así que cuando él empieza a explicarle o a darle significado de los sueños, en cada expresión que él va diciendo, él va caminando y lo va diciendo en un idioma, luego sube y lo dice en otro idioma, y luego sube y lo dice en otro idioma, y así, y así, y así, hasta que llega a donde y no lo pueden detener porque cada idioma es un escalón. Así que se sube donde el paro, llega hasta allá y se para encima del trono porque sabe un idioma más que el faraón. Puede que el faraón dice, ¿acaso hallaremos por ventura o por alguna gracia a un hombre tan preparado como este? El faro se quedó chiquito comparado con Joseph. ¿Se entiende ahora la expresión, no? Esto tiene sentido solo cuando nosotros conocemos la historia de nuestro pueblo y su cultura y lo que oralmente se ha transmitido de generación en generación en nuestro pueblo. Así que Joseph Ben Jacob sabía 71 idiomas cuando llegó a hablar con el faraón y estaba por encima del faraón. Por eso es que el faraón tuvo que decirle, aquí en el trono yo voy a hacer más que tú. Solo allí. Lo demás estaba bajo el cargo de Joseph. Ben Jacob. Así que, pero ¿quién era Joseph? Pues Joseph era nada más y nada menos que la Merkabah, o sea, la carroza de la Sefirá de Yesod. ¿Qué es eso? Y aquí vamos a entrar un poco en detalle importantísimo, pero ahora le digo que estamos hablando de Kabbalah y sueños.
que es Yesod. Yesod prácticamente es la esfera. Oh, déjenme ver. Este sí creo que se los puedo mostrar. Ah, permítanme tantico. A lo mejor este sí se los pueda mostrar yo. Mm, sí. No sé si alcanza a ver usted, querido hermano y hermana, el árbol de vida. Usted está viendo de que hay una, um, una tijera cortando la última esfera de abajo. ¿Sabe que esa última esfera de abajo es tierra? O sea, Malhut, el mundo de acción, de Asia. Esta está cortando prácticamente el mundo. Hay separación. Entonces, antes de Joseph, los mundos se tenían, los tres mundos de arriba se tenían separados de, del mundo de Malhut, o sea, de la tierra, de la esfera de Asia. Y Joseph, solo Joseph prácticamente era la persona adecuada y capaz de poder volver a unir, ¿se explica? Esa separación. Para los que no se, para los que no saben qué es la Merkabah, es la Merkabah, es la carroza, o sea, donde el que une de la Sefirá de Yesod y para los Yesod, Yesod es el punto de unión entre los mundos metafísicos con el mundo físico. Acuérdate que ya hemos hablado de los cuatro mundos, Bueno, yo para las personas que por primera vez o las últimas semanas se han conectado con nosotros y no me están entendiendo esto que estoy hablando, nosotros tenemos otros videos ya grabados y sería bien que los buscara y los oyera para que tenga una idea de qué estamos hablando ahorita. Sin embargo, a manera de resumen, le voy a dar una pequeña explicación. ¿Cuáles son esos mundos? Así que dice el mundo físico. Ya hemos hablado de los otros cuatro mundos. Es decir, el- o sea, cuando hablamos de los mundos, estamos hablando del plan divino de creación. El primer mundo que se encuentra viniendo de arriba hacia abajo es llamado el mundo de Asilut. La palabra Asilut es una palabra hebrea que quiere decir espíritu puro, esencia divina innata, o sea, intacta. Posteriormente, o sea, después de ese, hacia abajo, viene el plano de la creación. Ese es el mundo que se conoce como el mundo de Briah. Y después del mundo de Briah, le sigue el tercer término, el plano de la formación. Y la palabra formación en hebreo es Yesirá. Y finalmente tenemos el plano o el mundo material, el mundo de Asia, el mundo físico, o sea, la acción. Aquí estamos nosotros. Son cuatro mundos. Y usted cuando lee en Génesis, cuando dice que Berechit Barak, ve que la palabra Barak viene de la raíz de la palabra bría, bría de Barak. La palabra Barak en hebreo significa crear, crear más bien de la nada, o sea, producir de. ¿Se explica? Producir de uno mismo, o sea, cosa de que no existe, pero la produce. En este caso del Eterno. El Eterno produjo todo esto. Brilla.
Ve que dice, creó el Eterno al hombre, ve, pero después dice, y formó. No es lo mismo crear que formar, son dos cosas muy distintas. ¿Explica? Y también usted lee en Berechito, o sea, Génesis, que dice, Ruach Elohim revoloteaba sobre la cara o sobre la superficie del agua o del abismo. Así es que estamos hablando de espíritu puro, estamos hablando de creación y estamos hablando de formación y luego la acción. Cuando el Eterno le dice al hombre, lo pone en el mundo del paraíso, en el jardín como se conoce, y le dice que lo cuide y lo domine. O sea, es acción, el mundo de acción es acá. Por eso es que nosotros tenemos que elaborar, porque es el mundo de acción, hay que accionar aquí. No lo podemos hacer de otra manera. Así es que voy a volver a repetir esto. Los cuatro mundos, está el mundo que se conoce como Asilut, que quiere decir espíritu puro, o sea, la mera esencia del Eterno, que no ha sido condensada, ni ha sido, se puede decir, ni ha sido, ¿cómo le puedo decir? Sí que no ha sido condensada. ¿Sabe qué es condensada? O sea, la esencia se va, a medida baja, se condensa y se condensa y se convierte en materia. La misma energía. Eso está como el ejemplo que pusimos hace algunos meses atrás. Si usted agarra un molde, ¿se acuerda que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen? La palabra imagen es un molde. En hebreo es, hagamos al hombre de acuerdo a este molde. Ese molde se llama en el mundo de Kabbalah, o sea, estamos hablando en la sabiduría oculta, pues, como dice Rashaul, se llama Adán Camnon. Y Adán Camnon no es el mismo Adán Harishon, porque son dos. Está el molde y quien fue sacado del molde, ¿se explica? Adán Camnon y Adán Harishon son dos cosas distintas. Adán Camnon es como el molde o el diseño o um, el programa, ¿cómo le puedo decir? Es el plano, ¿te explica? Y luego viene lo físico, o sea, ya la estructura hecha. Adam Camnon y Adam Hamrichon. Pero primero tenemos la esencia pura. Eso es lo primerito que existe. Ruach Elohim moviéndose sobre la superficie. Y luego dice, y creó el Eterno al hombre. Viene la creación. Bará. Berechit Bará. ¿Me? Creación. Luego tenemos el mundo de la formación y el mundo de la acción. Así que es que lo físico con lo metafísico um, es que lo físico con lo metafísico se separaron pues. Usted lo puede ver, Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y usted sabe la historia. Se separó. El hombre quedó en este mundo de acción, pero sin conexión con los otros mundos. Fue Joseph Ben Jacob que volvió a conectar esto metafísicamente porque era un hombre muy elevado espiritualmente y de acuerdo a nuestros sabios, Joseph era el único personaje en la historia que podía hacer esta labor. Nuestros sabios nos dicen que solo Joseph podía interpretar los sueños del faro. ¿Y por qué? Porque Joseph representa la sefirá de Yeshua, o sea, la esfera que une a los mundos con el mundo. Y vino a ser el encaje de conexión entre los cuatro mundos, por lo menos en ese tiempo. Pero pero o sea, lo sorprendente del caso es que los sueños son nuestra decisión. O sea, que nosotros decidimos prácticamente qué soñar.
Y eso depende prácticamente qué es lo que vamos pensando cuando nos vamos a dormir. O qué hemos pensado durante el día en la mayoría del tiempo. Eso anda en la mente. Así que si usted quiere soñar cosas bonitas, le suplico, hermano, que piense, que estudie Torah todo el día y siga pensando en los estudios que hizo durante el día y sin duda va a tener un buen sueño. Pero no piense, hermano, en otras cosas, porque los sueños que va a tener no van a ser sueños, sino pesadillas. Bendito sea Kadosh Baruj. Así que eso es lo sorprendente, que uno prácticamente decide. Nadie, lo que tenemos que saber es aprender a soñar. Aprender a soñar. Imagínese usted. Y en esto es lo que estábamos diciendo. O sea, hay que aprender a soñar. Hay que aprender a soñar, sí. Hay que aprender a soñar. ¿Es nuevo para nosotros? Sí, porque nadie nos ha enseñado estas cosas. Nosotros hemos estado metidos dentro de un mundo de religión que no nos prepara para enfrentar ni la vida física, conti más la vida de los mundos metafísicos. ¿Ve? Recordemos que nadie nace sabiéndolo todo y que todos tenemos que aprender. También sabemos que al principio todo cuesta, pero que podemos hacerlo. Podemos llegar a ser gente profesionales. Claro, con el pasar del tiempo y la práctica. Hasta hay un dicho por ahí que hasta yo lo digo. Dice, la práctica hace al maestro. ¿No es cierto? Nadie nace maestro. Hay que ejercerse. Aunque tenga las cualidades intrínsecas, tiene que desarrollarlas. Si no las desarrolla, no van a crecer, van a estar siempre pequeñitas y no va a ser un profesional en ningún área. Imagínense un pintor. Imagínense un pintor al principio. O sea, ¿qué cuadro le puede dar un pintor al principio? Ahora el hombre decidió que va a ser pintor, ¿verdad? Porque él se identifica con eso. Y como se siente identificado con ser un pintor, entonces él agarra un cuadro y un pincel y su tinta y empieza a pintar. Imagínese usted qué cuadro le va a salir. Su primer cuadro pintado, su primer foto pintado, ¿cómo cree que le sale? Pero muchos años después, este hombre viene y agarra, y después de haber practicado, por supuesto, agarra el mismo otro cuadro similar al que tomó al principio, su mismo pincel y su pintura, y luego pinta un cuadro. Y ahora agarra el primer cuadro que hizo con el que hizo mil, uh, 1000 cuadros después, el último. Y yo le aseguro que los cuadros, la pintura tendría que ser diferente y había de notarse la diferencia porque ahora es un profesional. Pues déjeme decirle, querido hermano, que así como el pintor, así un futbolista, nadie nace siendo Messi. Messi vino a ser Messi después de mucha práctica. Tengo entendido que Ronaldo, el portugués, ese hombre se tira horas practicando tiro al cuadro. Horas. Y si me imagina, he oído decir que Messi a veces juega en su pasatiempo en juegos mecánicos, esos mecánicos juegos, y adivine qué juega, fútbol. Práctica, hermano. ¿Y qué podemos decir de un piloto? ¿Qué podemos decir de un mecánico? O sea, todo. Pues déjeme decir, hermano, que lo mismo sucede con los profetas. ¿Usted cree que las personas nacen siendo profetas? ¿Usted cree que Yeshua sabía que iba a ser el Mashiach? ¿Usted cree que Yeshua sabía todas las escrituras? ¿Usted cree que Yeshua sabía todo lo que le iba a pasar? Él lo vino aprendiendo poco a poco. Él mismo dijo
que así como oye al Abba que le dice, así actúa. ¿Ve? Y si no tiene con eso, déjeme decirle de que en la transfiguración tuvo que venir Eliyahu para explicarle las profecías y Moche Rabeno para explicarle la Torah. Y ahora él se da cuenta por el proceso que afrenta en el futuro cercano. Pero tuvo que pasar por todo esto. Esa es la vida, hermano, real. Aquí no estamos hablando de fantasía. Aquí no estamos hablando de cosas bonitas, de que usted va a tener alitas, y va a tener una coronita, sino más, y le van a alegar la práctica, hermano, práctica. Primera de Samuel, capítulo 19, versos 23 a 24, dice, y él prosiguió hasta Nayot en Rama, y vino también el Espíritu del Eterno sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot en Rama. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse, oiga usted esta frase que viene a continuación. ¿De quién estamos hablando acá? Estamos hablando de Shaul, el primer rey de Israel. Shaul, el primer rey de Israel, no era descendiente de profeta. Pero resulta que aquí lo encontramos profetizando. Y la gente cuando vio que él estaba profetizando, junto con los que sí son descendientes de profetas y que han aprendido a ser profetas, la gente dijo, ¿también Saúl está entre los profetas? Se preguntó, como que dice, eso no sucede. O sea, eso está ¿cómo le puedo decir de que, porque si se dan caso, este es uno, se dan casos, pero son espontáneos particulares. No, no es prácticamente, ¿cómo le puedo decir? No es a menudo, eso es espontáneo. Generalmente lo mismo que los cojanín, o sea, los sacerdotes. Los cojanín, ellos desde pequeños son entrenados para hacer cojanín y la inspiración, o sea, el objetivo de un cojanín es venir a ser cohen gadol, el más grande sacerdote o cohen. Ese es el fin o el propósito, pues, de prepararse para eso. Ejercer el sacerdocio dentro de la casa de reunión era el premio mayor para una persona. Y ahí lo tenemos. Vaya conmigo también a 1 Samuel capítulo 3, verso 10. 1 Samuel capítulo 3, verso 10 dice, y aquí terminamos con esto. Entonces vino el Adón y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Shemuel, Shemuel, Shemuel respondió, habla que tu siervo escucha. Esta última frase que leemos, hermano, ¿sabe usted que esta frase última que leemos ya ha sido una instrucción de Elí, el Cohen Gadol? Porque cuando las primeras veces Shemuel, y hablando que Shemuel ha venido a ser uno de los grandes profetas y jueces de Israel, pero adivine que cuando él tenía 12 años y le vino la primera vez la palabra del Eterno en profecía, y déjeme decirle que a esa edad y aún estaba tan alto que la palabra no le vino visión, no le vino sueño, es la palabra, al estilo de Moshe Rabén, o sea, cara a cara sin intermediario, como es el caso. Y, pero cuando le vino, dice la escritura, que no entendía, según él le estaba hablando Elí, el Cohen Gadol, y él oía la frase y se paraba, salía corriendo y le decía, que mande mi señor, me llamó, y Elí le decía,
No, yo no te llamé, ve a dormir. Y sucedió, parece que fueron las primeras dos veces. Y cuando fue la segunda vez, Elí dijo, no, a este no lo está llamando yo, lo está llamando el Eterno. Y así que la tercera lo preparó, ¿ve? Porque aquel no estaba preparado, él desconocía cómo escuchar, porque no era un profesional, ¿se da cuenta usted? El punto aquí, hermano, es que hay que aprenderlo todo, en todas las áreas de la vida. Hay que aprender a comer, hay que aprender a vivir, hay que aprender a comportarse, hay que aprender a tratar a las personas, hay que aprender todo nosotros. La vida misma es un tiempo de aprendizaje, toda la vida que nosotros vivimos. Y Samuel no sabía todavía, él desconocía esta parte. Y como dice la escritura, le dijo a Elí, si oyes la voz otra vuelta, no te levantes, quédate allí y solo di así, habla porque tu siervo escucha. O Shma. Esa es la instrucción. Por eso es que usted va a encontrar la última expresión que dice acá. Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Ya había recibido instrucciones de un profesional. Eso quiere decir de que Lee había oído esa palabra varias veces, pero Samuel no. Y por ser un principiante, él no tenía idea. Pensaba que era el Cohen Gadol el que le estaba llamando. Hasta aquí. Que Yuhei Bajei les bendiga y les guarde y nos dé fuerza para hacer una buena labor esta semana que nos viene. Shawato a todos. Shabbat Shalom.